otros para construir sororidad. Digamos, con otras es porque consideramos que los escenarios de mujeres son importantes en el sentido en que las violencias no solo nos ocurren a nosotras, sino que es parte, ha sido un ciclo y es parte del mismo sistema patriarcal. Nos impide a nosotras reunirnos, nos impide sororidad con nosotras mismas, pero es una cuestión que es importante reconocer en los procesos de sanación. Por ejemplo, asumimos como red los procesos de sanación como un proyecto ético-político desde el movimiento feminista y de mujeres, porque son prácticas también donde nosotras debemos reconocer que digamos que también debemos sanar y perdonar muchas de las condiciones en las que estamos como mujeres. Unidad en quienes soportamos la opresión para combatir el miedo individual y ofrecernos hacia la solidaridad y sororidad. Construcción junto con otros para emprender acciones. Digamos que en este sentido el movimiento de mujeres ha ganado mayor comprensión, particularmente en Bogotá. La política pública de mujeres en Bogotá no surgió porque al alcalde se le dio por construir una política pública, sino que fue parte de un proceso donde el movimiento de mujeres generó y se fortaleció y posicionó también unas propuestas de política pública en ese sentido. Adelante, por favor. Y en ese sentido también reconocemos que el Estado sí debe garantizar medidas efectivas contra las violencias, digamos, no solamente sobre las violencias genéricas en general, sino también reconocer las condiciones étnicas de migrantes, de refugiadas, de desplazadas, de excombatientes, de mujeres pobres, que eso también le adiciona un enfoque de género importante, no solamente su condición de mujer, sino que además lo que yo mencionaba, es mujer afro, es mujer indígena, y esas violencias, digamos, que son diferenciadas. Es importante también dar lugar a que no sea impune las violencias, que sea punitivo, que realmente si se ejerce una violencia contra las mujeres haya una sanción, ¿sí? Así haya a nivel público, porque realmente se naturalizan las violencias y pareciese que pasara y no hay ninguna sanción ni no hay una acción que impida y que también revierta y haga un cuestionamiento social de esos actos. Entonces, los feminicidios, las parejas, ¿es un feminicidio o es una muerte pasional? Entonces las mujeres las mata la pareja porque había una relación pasional y entonces se pierde la esencia del asunto. Es un feminicidio, independientemente de la condición afectiva en la que se encontraba ella con él, fue muerta en manos de su pareja, y en ese sentido es un feminicidio. Y digamos que eso es como parte también de los discursos y los lenguajes que el movimiento de mujeres también hemos impregnado. Los hombres que ejercen las violencias, digamos en general, también deben ser autocríticos en entender cuáles son los privilegios que tienen en esta sociedad y construirse también desde planteamientos de nuevas y diversas masculinidades, porque no es solamente un asunto de mujeres. Y finalmente, como para ir cerrando, sí se invita, digamos que desde la práctica de la Red Rojo y Violeta, invitamos a que se fortalezcan las redes. Si bien las casas de igualdad han generado a nivel institucional escenarios de construcción y de apoyo en torno a las violencias y apoyo jurídico y fortalecimiento a grupos, es importante que también fortalezcamos redes de apoyo en todos los sentidos para luchar contra las violencias y también construyamos propuestas nuevas en torno a estos temas. Muchas gracias. Gracias, Judith. Le daríamos la palabra a Ángela, que hace parte de la mesa de género de la Facultad de Ingeniería. Hola, mi nombre es Ángela Vanegas.
hago parte del comité de género, soy estudiante de Ingeniería Industrial, quinto semestre. El comité de género surgió a partir del movimiento estudiantil que se dio en octubre. Digamos que nos vimos motivadas a ser parte de esto y a visibilizarnos más, que es uno de los mayores problemas que se encuentran dentro de la sede de la 40 de la Universidad Distrital. Nuestro objetivo como comité es, como anteriormente lo dije, visibilizar a la mujer, visibilizar las agresiones y el machismo sí que se vive dentro de esta sede, debido a que es como la sede de ingeniería. Digamos, hay clases donde pueden haber una mujer y solamente puede haber solo haber una mujer y 40 hombres, y nos vemos muy visibilizadas dentro de esto, no solo por nuestros compañeros, sino también por nuestros profesores. Digamos que en base al comité, una de las cosas que más nos afectan es el acoso. Como comité pusimos como un cartel de denuncias donde las mujeres podrían ir a denunciar a su acosador, y fue una actividad que generó gran polémica dentro de la sede, pero que nos ayuda a saber qué tanto acoso se vivía dentro de la universidad, que no era uno que otro caso, sino de verdad existía. También quiero hablarles del hecho de la invisibilización, que a mí me parece muy importante. Por ejemplo, hay una materia, un seminario que se llama Hombre, Sociedad y Ecología, y es irónico, ¿no?, que se llame Hombre, Sociedad y Ecología utilizando hombre como sinónimo de humano, cuando no lo es. Cuando yo soy mujer, yo me identifico como mujer, y si soy mujer, ¿por qué tengo que ver un seminario que es para hombres? También el hecho muy marcado que los profesores siempre se refieren a los hombres únicamente dentro de las clases, y añadido a esto el hecho de que siempre a la mujer dentro de ingeniería industrial específicamente se le rebaja a secretaria y a los hombres como gerentes. Siempre se habla de esa manera, que es un hecho muy lamentable, ¿no?, que considero que es una pedagogía que se debe llevar a cabo con los profesores, de entender que existimos y a pesar de ser pocas, estamos ahí y también merecemos nuestros espacios. También el comité de género de la sede de la 40 está articulado con el comité de género a nivel universidad distrital, que es la mesa de género, donde se han llevado a cabo varias actividades. El jueves de la semana pasada se llevó a cabo la movilización interna en contra de la agresión sexual, que lastimosamente se hizo muy pública de una manera pues inadecuada, me parece. Y fueron actividades muy lindas. Actualmente aún seguimos teniendo actividades. En este momento también se está haciendo una actividad con respecto a la liberación femenina en la sede Macarena. Y tenemos una articulación con bienestar institucional, el cual pues nos vemos bastante apoyadas con respecto al protocolo y todo esto. Sin embargo, hay discusiones que tenemos que dar y tenemos que seguir creciendo, porque es algo muy reciente lo del comité de género dentro de la sede. Y ya, con eso finalizaría. Bueno, Ángela, muchas gracias. Continuaríamos con la abogada Natalia, que es además nuestra jefa de asuntos disciplinarios. Bueno, sí, soy Natalia Guzmán. He trabajado, como ya mencionaron, trabajo aquí como jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios. Soy abogada constitucionalista. Trabajé también con la Universidad Nacional liderando la expedición del protocolo en esa universidad, el protocolo para la atención de violencias basadas en género, y pues digamos que también he sido consultora en esa área de atención y sanción. Primero quisiera como hacer una pequeña introducción. Por supuesto que sé que quienes estamos aquí es porque nos interesa el tema y de pronto tenemos algún acercamiento, pero quisiera hacer como esta pequeña introducción, aunque para algunos de ustedes sea básica, de qué es la violencia basada en género. La violencia basada en género, las violencias, tienen diferentes tipos de manifestación. Digamos que la más evidente, las que suelen ser más evidentes, son las violencias físicas, las violencias sexuales,
Pero no son las únicas violencias, hacen parte de un mismo fenómeno que, como ya nos introducía Judy, tiene que ver con un fenómeno sociocultural e histórico, que es la desigualdad de poder entre géneros, el machismo, el patriarcalismo. Entonces, todo esto que hace parte de este fenómeno pasa también por otras formas de violencia. También tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia económica, pero también hay otras que no están reconocidas. Estas 4 tipos, física, sexual, psicológica, económica, están reconocidas en la ley, digamos nuestra ley más importante en Colombia en la materia, que es la 1257 del año 2008. Pero hay otros tipos de violencia que han sido reconocidos en otros instrumentos internacionales, como la Convención de Belén do Pará. Por ejemplo, hablamos de la violencia obstétrica, que también padecen las mujeres en el momento del parto, por razón del hecho de ser mujer y en ese momento de vulnerabilidad. También podemos hablar de violencia institucional, que se presenta cuando, por ejemplo, institucionalizamos una denuncia por unos hechos, pero somos revictimizadas. También podemos hablar de violencia simbólica, a la que también Judy hizo referencia, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del cuerpo y de la imagen de la mujer para efectos de ventas de productos, digamos una cosificación del cuerpo de la mujer. Todas estas entonces hacen parte de ese mismo fenómeno. Como se dan cuenta, digamos que son muchas las formas de violencia que padecemos por el hecho de ser mujeres y por esa desigualdad histórica de poder entre hombres y mujeres y en esta cultura patriarcal y machista. Eso hace, de acuerdo a la última encuesta de demografía y salud en el país, que registra no solo los casos de denuncias institucionalizadas, o sea, no solo cuando yo he presentado la denuncia ante el Ministerio, ante las comisarías de familia o ante fiscalías, no solo esas denuncias institucionalizadas, sino también a través de metodologías de encuestas, han determinado que el 74% de las mujeres en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia basada en género, el 74% de las mujeres. De ese 74%, únicamente el 20% denuncia, únicamente. El 80% de esas mujeres no denuncian. Y de ese 20% del 74% que denuncia, solo en el 1% de los casos se obtiene alguna respuesta sancionatoria. Es decir, que realmente las cifras pues, son alarmantes y que nos hablan de lo difícil que es denunciar, pero también de lo difícil que es investigar y atender adecuadamente y llegar a una sanción. Por supuesto, con esas dimensiones de las que les estoy hablando, es un problema que, claro, toca a las universidades. Las universidades no somos escenarios ajenos a estas violencias. Las personas que estamos aquí, que hacemos parte de la comunidad como estudiantes, como profesores, administrativos, contratistas, estamos inmersos en esta cultura y reproducimos esas formas de violencia. Aquí quiero traer a colación cuatro distintos diagnósticos hechos en distintas universidades públicas y que dan cuenta de este fenómeno. En la Universidad de Antioquia se hizo un estudio en el año 2005 que mostró que, de hecho yo creo que la cifra es bastante pequeña para lo que debe ser en realidad, al menos un cuarto de la población universitaria tiene conocimiento de actos de violencia de género. Si yo preguntara aquí, ¿quiénes de ustedes han tenido conocimiento de algún acto de violencia de género? Creo que sería el 100%, ¿no? Universidad de Caldas dice que el 18.4% informaron haber sufrido uno o más eventos de violencia de género en su vida universitaria. Creo que esa cifra también es menor para lo que debe ser la realidad. Más si tenemos en cuenta que violencia de género no son solo las violencias sexuales y las violencias físicas. 84 casos en esa universidad, Caldas, acoso sexual y 8 violaciones. Eso para el año 2006. Universidad de Manizales, año 2008. Solo 7% de los casos de acoso o abuso sexual fueron denunciados. Y 1 de cada 3 denunciantes no recibió ayuda de la universidad. Universidad Nacional de Colombia, año 2016. El 54% de las 1.602 mujeres encuestadas
afirmó haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual específicamente, dentro de la universidad o en actividades relacionadas con esta, 2016. Entonces, digamos, no muchas universidades se han atrevido a mirar y reconocer el problema. Muchas veces pensamos que el hecho de que se evidencie que aquí también hay acosos, que aquí también hay violencias sexuales, violencias físicas, violencias psicológicas, pensamos que eso afecta el nombre de la universidad. Lo que realmente afecta el nombre de las instituciones y de las universidades es no atender esos casos. Por supuesto que la meta debe ser la eliminación de estas violencias, pero son una realidad, como lo veíamos, son una realidad en estas sociedades patriarcales, y lo que tenemos no es que hacernos los ciegos y pensar que no existen. Existen, y tenemos que mirar cómo las atendemos y pensamos en eliminarlas. Particularmente en la Universidad Distrital, yo quería, pues pensando hoy en una estrategia de prevención y de tratamiento, quería dar cuenta de los diferentes estamentos, qué tipos de responsabilidades disciplinarias pueden presentarse, quiénes son los competentes, pues para que la comunidad tenga en cuenta esta información y al tener conocimiento de este tipo de hechos o sufrirlos, no solo pensemos en estas válidas alternativas de recriminación social, de exposición social y reproche, sino también en otras vías institucionalizadas, que una es el protocolo que ya conocemos y la atención de bienestar, pero otra es que ese tipo de conductas puede tener consecuencias disciplinarias. Entonces miremos ese tipo de consecuencias. Cuando estamos frente a estudiantes, es decir, el presunto autor es un estudiante, el agresor es un estudiante, ahí aplica el Estatuto Estudiantil, Acuerdo 27 del año 93. Básicamente ese acuerdo, ¿qué es lo que señala que es falta disciplinaria? Incumplir deberes como estudiantes, deberes que son pues fundamentalmente académicos y relacionados con la universidad, pero también dice la ley y normas en general de la universidad. Hay algo que no menciona este estatuto, pero yo creo que es importante señalarlo, y es una pregunta que suele ser habitual, y es: bueno, pero ¿aplica solo frente a los casos que se realicen en la universidad? Porque es que la vida universitaria incluye otros espacios, ¿no? Vamos a estudiar a la casa del compañero o la compañera, nos tomamos unos tragos y vamos a bailar. Y muchas veces en esos escenarios es donde ocurren las violencias basadas en género. Al respecto, digamos que un debido proceso constitucional y diferentes normas que hacen parte del bloque constitucional nos dicen que en efecto tiene que ver con los espacios y actividades que se desarrollen en la universidad, o por ejemplo en desarrollo de prácticas universitarias o de representación, pero también en espacios externos cuando estamos ante violación de derechos humanos, y estos son los casos, y la persona afectada es integrante de la comunidad. Es decir, ahí también puede haber sanciones disciplinarias. En cuanto a servidores públicos, ¿quiénes son servidores públicos? Profesores. Aquí estamos en una universidad pública, ¿no? Entonces hablamos de servidores públicos cuando estamos ante docentes de planta, y cuando hablamos también de personal administrativo, es decir, personal de carrera, de nombramiento y remoción, provisionales, supernumerarios, todos ellos son servidores públicos. A ellos les aplica el Código Disciplinario Único, actualmente la Ley 734 de 2002, a partir de mayo, de 28 de mayo, la Ley 1952 de 2019, perdón. En ese caso también es importante tener en cuenta el ámbito de aplicación, es decir, si nosotros tenemos conocimiento de un profesor que agrede a su esposa, eso puede constituir un delito, ¿sí? Tiene consecuencias de índole penal, entre otras, pero no es objeto del derecho disciplinario porque no es en virtud del cargo, función o abusando de sus facultades como servidor público. Entonces eso también es relevante tenerlo en cuenta. ¿Dónde presentar las denuncias? Si se trata de un profesor, el agresor, las denuncias deben presentarse ante, según el Estatuto de Personal Docente, coordinador del proyecto curricular, decano o decana y rectoría. Esas son las instancias competentes. Si es el agresor un servidor administrativo, es ante
la dependencia que tengo a cargo, la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios, pero también pueden presentarse temas de acoso laboral, que una de las formas de acoso laboral es el acoso laboral sexual. En ese caso, la competencia es del Comité de Convivencia Laboral. Finalmente, ya voy a acabar. Para contratistas, quiero hacer esta claridad porque suele preguntarse mucho y suele haber malentendidos. Además, esto es de especial relevancia para nuestra universidad porque, como sucede en muchas instituciones públicas, los concursos suelen ir a un paso más lento de las necesidades de las instituciones. Es decir, que tenemos mucho personal contratista. Los contratistas no son servidores públicos, son particulares, de acuerdo a la ley. Para ser servidor público se requiere un acto reglamentario, un cargo en la planta, no son servidores públicos. Eso implica que en principio estas personas vinculadas por contrato de prestación de servicios no pueden ser investigados disciplinariamente por ningún tipo de conducta, incluidas las de violencias basadas en género. No obstante, hay algunas situaciones en las que, según la ley, pueden ser objeto de investigación, y es cuando cumplen funciones públicas, cuando hacen labores de interventoría o supervisión de contratos del Estado, cuando son auxiliares de justicia o cuando administran recursos públicos. Sin embargo, eso es en relación al objeto contractual. Entonces, difícilmente este tipo de conductas de violencias basadas en género tienen relación con el objeto contractual. Es decir, si alguien está contratado, por decir algo, para atender en la biblioteca o para catalogar los libros de la biblioteca, y los libros del objeto contractual lo cumplen divinamente, es difícil que pensemos en cómo la violencia basada en género afecta el objeto contractual. Es decir, hay muchos limitantes para que quien es contratado por orden de prestación o contrato de prestación de servicios tenga consecuencias de índole disciplinaria. A eso hay que adicionar que la educación no es función pública, de acuerdo a lo que ha clarificado la Corte Constitucional, es servicio público, y por lo tanto, pues en principio está descartado que nuestros contratistas, salvo que administren recursos públicos, sean objeto de investigación disciplinaria. Pero ese escenario que es difícil, no, digamos, eso ya fue un poco analizado primero por la Universidad Nacional, ahora también la Universidad Distrital en el protocolo, y hay otra alternativa, que es una alternativa de índole contractual. Esto que hago referencia aquí, lo trae la resolución 426, que es nuestro protocolo, dice que todos los contratos de prestación de servicios de personas naturales, pero también de personas jurídicas, tienen hoy en día una obligación, ¿sí? Y esa obligación es abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que causen discriminación, sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial por razones de sexo, género u orientación sexual en cualquier integrante de la comunidad de la Universidad Distrital o en desarrollo del objeto contractual. Es decir, no tenemos alternativas de orden disciplinario, pero sí tenemos opciones contractuales en caso de que alguna persona incurriera en incumplimiento de esta cláusula. Habría ese tipo de medidas de incumplimiento del contrato. Además, por supuesto, de las que se presentaran de otros órdenes, como por ejemplo penales. Estamos ante un acoso sexual, sabemos que eso es un delito, y que independiente de esto, que son medidas internas de la universidad, también eso aplica para lo disciplinario. El hecho de que se haga un disciplinario acá no quiere decir que excluya las consecuencias de otra índole como penal. Bueno, sí ya lo último, una breve reseña de los derechos de las personas que presentan una queja y se abre un proceso disciplinario. ¿Cuáles son los derechos dentro del proceso? Que es distinto a otro tipo de procesos. En otros procesos, por ejemplo, porque no me contestaron a tiempo un derecho de petición, por decir algo. En principio, quien pone una queja no es sujeto procesal y no tiene mayor participación en un proceso. Aquí es distinto. Aquí estamos ante una violación del derecho internacional de los derechos humanos.
y la persona victimizada por ese tipo de hechos es sujeto procesal. Entonces tiene la misma participación que puede tener el investigado. Es decir, también puede aportar pruebas, controvertirlas, interponer recursos, acceder al expediente, todos estos derechos que habitualmente un quejoso no tiene en un proceso disciplinario. Por supuesto, un trato humano, respetuoso, digno. Esto es bien importante y es aplicable para todos los distintos escenarios. No puede nunca la víctima obligarse a controvertir al agresor, a ser confrontada con el agresor. En este caso debe haber un oportuno impulso procesal, es decir, no debe ser quien lleva el proceso, la persona que decididamente ordena, decreta pruebas, las practica, que impulsa el proceso, y no solamente esperarse a que la víctima se las envíe, le diga qué puede practicar. Tiene que haber un impulso oficioso y tiene que haber oportunidad en la decisión. No repetición innecesaria de la narración. Muchas veces las víctimas de violencia de género, por ejemplo, la ruta nos dice que entremos por el centro de bienestar. Entonces que allí la persona va a hablar con trabajadora social seguramente, con psicólogo, va a narrar los hechos. O eventualmente ya fue a fiscalía y presentó allá la narración de los hechos. La idea es que aprovechemos esas narraciones de los hechos y no hagamos repetir una y otra vez. Ni tampoco de pruebas. Intentar que las pruebas se recauden en su integridad y no tener que volver a practicarlas porque me faltó hacer una pregunta. Reserva de datos privados, semiprivados e información sensible. Eso es muy importante porque en los procesos un investigado tiene derecho a acceder al expediente, pero si en el expediente están datos personales de la víctima y él accede a esos datos personales, obviamente la estoy poniendo en situación de riesgo. Entonces ahí hay que clasificar la información para que no acceda a ellos, como tampoco de sus familiares. Si por ejemplo la mamá de la persona victimizada rindió testimonio, declaración juramentada y están los datos de no, esos datos deben ser reservados y no poder acceder el investigado a ellos. Medidas cautelares, que si la persona está en riesgo, la universidad está obligada a adoptar algunas medidas que eviten que el riesgo se consuma. Ser identificada con el nombre e identidad de género que corresponda. Ahí miramos que estas reglas no solo aplican para mujeres, sino también, por ejemplo, a hombres con diversidad sexual. Y si yo, siendo mujer, me identifico como hombre, habiendo nacido mujer, me identifico como hombre y digo mi nombre es Oscar, así es como me deben llamar, con independencia del registro que se haga en el expediente disciplinario. Ya les hablaba de copias, de acceder al expediente e interponer recursos. Bueno, muchas gracias, Natalia. Entonces, para cerrar, seguiríamos con la profesora Carolina. Bueno, muy buenas tardes. Definitivamente es un tema sensible, es un tema en el que nos tenemos que remitir a muchos datos. No es unifactorial, es multifactorial. Y efectivamente, como todas mis queridas compañeras de mesa lo han relatado, hace parte no solamente de la historia y de las condiciones de género en la que esta sociedad ha enmarcado las relaciones entre hombres y mujeres, sino tiene que ver también con el rechazo institucional, la inimputabilidad que se genera para ciertas personas que son victimarios y que son víctimas también de la violencia. Entonces, bueno, quiero recapitular un poco lo que se ha dicho y hacer una serie de menciones históricas de por qué hemos llegado a este punto, de por qué hemos llegado a una situación en la que hombres y mujeres somos enemigos. Porque básicamente eso es lo que significa la violencia. Bueno, no me presenté, ¿no? Bueno, Carolina Sánchez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Colombia. Desde el punto de vista penal, nos debemos remitir al punto de vista criminológico. ¿Qué quiere decir eso? Es el análisis sociológico, cuáles son los antecedentes sociales del delito. ¿Por qué una persona toma una decisión consciente o inconscientemente de agredir a otro? Si nosotros nos damos cuenta de las relaciones entre seres vivos,
son más o menos respetuosas. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que depredamos sin la necesidad de hacerlo a otros. Y nos depredamos desde múltiples escenarios. Nos depredamos económicamente, ahí están las violencias económicas, las patriarcales, el capitalismo. Nos depredamos o depredamos la naturaleza sin tener la necesidad, porque la naturaleza es amplia y es generosa con todos. Sin embargo, abusamos. Esto no es una condición normal de los seres vivos. Los seres vivos son societarios, los seres vivos son respetuosos y los seres vivos son protectores. Y lo podemos ver en nuestros familiares más cercanos, que son todos los mamíferos. Entonces nos podemos dar cuenta de que hay algo que pasa al interior de las comunidades humanas que deteriora las estructuras básicas de comportamiento societario. Desde la criminología, lo que analizamos es cuáles son las condiciones ideológicas por las cuales las comunidades humanas hemos llegado a esa degradación. Hay una que particularmente me gusta y es muy polémica, y les pido por favor a todos los que nos están viendo aquí y en redes que lo asuman desde el punto de vista académico, pero también es importante ponerlo sobre la mesa. Y son las relaciones de poder que se establecieron desde una condición hebreo-cristiana. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista sociológico, nuestras relaciones de pares están debilitadas por un pensamiento donde nos ha ubicado a unos por encima de otros. Los hombres por encima de las mujeres, las jerarquías superiores por encima de los súbditos o de los siervos, los jefes por encima de los subalternos. Estas son relaciones de desigualdad. Pero estas relaciones de desigualdad están basadas en una idea de superioridad divina. Entonces, la jerarquía que se establecía en la época de la monarquía estaba determinada porque Dios le había asignado a alguien más el derecho y el poder de actuar. Dios también le asignó el derecho y el poder al hombre para actuar sobre la mujer. Y esto aparece en casi todos los libros sagrados que son parte de la perspectiva hebreo-cristiana. Pero más allá de eso, es la manera en la que nosotros lo hemos aceptado. Esta es la realidad, es una realidad ideológica, digamos. Pero la realidad cotidiana es que efectivamente hombres y mujeres estamos en condiciones de desigualdad, porque todas las estructuras normativas, institucionales y sociales lo han determinado de esa manera y nosotros lo hemos naturalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hemos aceptado sin siquiera pensarlo, sin que eso esté atravesado por una concepción racional de por qué unos deben estar por encima de otros. Y esto se explica desde todas las estructuras económicas, por ejemplo. Entonces les voy a contar una historia. El matrimonio, dirán algunas perspectivas feministas, nada de esto es una verdad revelada, todas estas son perspectivas. El matrimonio es la manifestación o es el resultado, la respuesta de la acumulación. ¿Qué quiere decir esto? En la época de la prehistoria, las comunidades humanas eran nómadas, es decir, que no tenían ningún interés de asentamiento, vivían de la recolección y vivían de la caza. Pero hubo un momento en el que las comunidades humanas se asentaron y empezaron a sembrar, y la siembra generó la acumulación. Hay un exceso de producción. Entonces, en el momento en el que hay exceso de producción, se preguntan las comunidades donde además no había una estructura de matrimonio. En las comunidades nómadas, sencillamente los hijos eran de todos y todos hacían parte de la misma comunidad. Lo fundamental era sobrevivir. Cuando aparece la siembra, cuando aparece la acumulación, hay alguien que dice: bueno, y yo que me estoy rompiendo el lomo, sembrando trigo, maíz, papa, lo que sea, ¿por qué le tengo que dejar esta papa, maíz, trigo o lo que sea a alguien que no tengo la certeza de que es mi hijo? Y ahí aparecen, dirán algunas perspectivas,
aparece la idea de matrimonio, porque el matrimonio lo que garantiza es que haya una pareja estable entre un hombre y una mujer, que garantiza que el producto de esa relación es un hijo legítimo. Esto se va consolidando a lo largo de la historia y es la estructura que nosotros tenemos del matrimonio. Pero además también empiezan a suceder ciertas circunstancias previas a este momento, previas a la concepción hebreocristiana. Antes, mucho antes de que todo esto pasara, hombres y mujeres éramos iguales. De hecho, el poder femenino está en nuestra esencia. El poder femenino fundamental es el de la procreación. Está en nuestro cuerpo. Y todas las estructuras ideológicas a través de la religión lo que han hecho es que nos avergoncemos de nuestro cuerpo, que nos avergoncemos de nuestra sexualidad, porque es nuestro poder. Entonces, a través de la vergüenza y a través del miedo, a través del señalamiento del pecado, lo que se ha construido es una disparidad entre quién tiene la posibilidad del deseo y quién no. Y generalmente las mujeres salimos perdiendo. Nuestro poder sexual se vio controlado y se vio segregado por una condición ideológica en la que se nos castró. Se nos castró emocionalmente y se nos castró energéticamente, pero además también socialmente. De ahí vienen una serie de circunstancias. Hasta hace muy poco, hablar de sexualidad, hablar del cuerpo femenino, hablar del deseo femenino, creo que todavía ahora es casi que delito. Es un hecho que no se trata, así de sencillo. Como tampoco se trata de la castración emocional de los hombres. Toda esta historia que les estoy relatando también tiene una condición contra los hombres que es supremamente violenta, otra de las violencias. Los hombres tienen la carga emocional de no expresar sus emociones, de mantener la fuerza, de ser el pilar de la sociedad, del pilar de la familia. Y lo que ha hecho son hombres reprimidos emocionalmente, que no saben cómo manifestarse, que tienen miedo también de expresar y que finalmente terminan consciente o inconscientemente generando violencias. Y entonces nos encontramos en una situación donde las mujeres somos las víctimas y los hombres son los victimarios. Y es una situación que tenemos que revertir, porque hombres y mujeres estamos en círculos de la violencia, que espero me alcance el tiempo para poder hablar de los círculos de la violencia. En este contexto, lo que quiero es saltar a una situación psicológica. Fíjense que todo esto tiene que ver con las relaciones sociales, con las condiciones que nosotros hemos naturalizado como sociedad. Ahora bien, veamos lo que significa sufrir una violencia. Vamos a hablar de las violencias en general. Como lo dijeron las panelistas, hay unos tipos de violencia muy establecidos. Si quieren, ahora podemos revisar el Código Penal. Pero en general, la violencia es una situación donde el ser humano se enfrenta a estrés. Entonces, el desarrollo cerebral de los seres humanos es supremamente susceptible a las exposiciones emocionales, porque las exposiciones emocionales segregan hormonas y segregan distintas componentes químicos que alteran para toda la vida el desarrollo cerebral. Me explico. El ser humano tiene 3 etapas fundamentales de desarrollo psicológico que están íntimamente relacionadas con el cerebro. Hasta los 3 años somos esponjas, todo lo aceptamos, todo lo comprendemos, estamos reconociendo el mundo. De los 3 a los 7 años estamos aprendiendo de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, quiénes somos, cuáles son los límites con nuestra familia. Y de los 7 a los 14 estamos construyendo nuestra identidad. Entonces es lo que los psicólogos como Freud dirían, es la muerte del padre, es la separación de las condiciones que nos han impuesto históricamente y empezamos a construir nuestra propia versión de nosotros mismos y nuestra relación con el entorno. Si en las 2 primeras etapas cualquier ser humano
más bien, cualquier ser vivo es sometido a violencia, se genera estrés. Y el estrés corporal o el estrés psicológico segrega una hormona que se llama el cortisol. El cortisol lo que hace biológicamente es decirle al cerebro que ese escenario violento se va a repetir. Por lo tanto, se tiene que preparar para reaccionar frente a los siguientes episodios de violencia. Es decir, que las personas, insisto, esto no es una verdad, pero por lo general las personas que tienen manifestaciones violentas han sufrido de violencia. Y su reacción violenta tiene que ver o está íntimamente relacionada con sus episodios infantiles. Es la manera en la que aprendieron a comportarse. Nosotros aprendemos a comportarnos de la manera en la que lo vemos, porque somos animales que repiten y somos animales sociales que aprendemos de los otros. Entonces, antes de sancionar, antes de llegar al derecho penal, antes de decir quién es el violento, lo primero que tendríamos que decir es cuáles son las condiciones sociales, familiares y culturales por las cuales una persona está tomando una u otra acción. Ahora, así como nosotros aprendemos a comportarnos, también aprendemos a defendernos. Si en nuestro entorno familiar hubo redondeo lo del cortisol. ¿Qué es lo que hace exactamente el cortisol? Lo que genera es como una marca en el cerebro que le indica al cerebro, que le indica al ser humano en qué momento reaccionar para defenderse. Es una forma biológica que tiene el cuerpo, que tienen los seres vivos para garantizar la supervivencia de la especie. Ahora, esto está íntimamente relacionado con el otro tema que les quiero tratar, que es el círculo de la violencia. Si una persona está inmersa en el círculo de la violencia en su infancia, seguramente se va a relacionar de esa manera con su pareja o en sus entornos. ¿Qué es esto del círculo de la violencia? El círculo de la violencia son los comportamientos que se repiten a lo largo del siguiente esquema. Primero es la luna de miel. Entonces establecemos una pareja, somos felices, nos enamoramos y aceptamos de la pareja cualquier cosa. Puede ser de la pareja, puede ser del amigo, puede ser del jefe, del que sea. Es una relación novedosa y hay endorfinas. El cerebro está enfermo, está enamorado. El enamoramiento, los psiquiatras dicen, es una enfermedad. Bueno, pareciera una enfermedad mental. Uno se comporta de manera desequilibrada. La siguiente etapa del círculo de la violencia es la acumulación de tensión. Son los conflictos, son los desacuerdos. Esos conflictos o desacuerdos en el primer círculo no necesariamente son violentos o no necesariamente tienen violencia física, aunque esto no es tampoco una regla. Estos desacuerdos o estos conflictos se potencian hasta que llegan al punto de la ruptura. Esa ruptura es ya la generación de desacuerdos. Ambas partes de la relación establecen sus puntos de vista, se llegan a un acuerdo y vuelve la luna de miel. Entonces es la típica relación de los noviazgos donde hay un desacuerdo. Bueno, está bien, discúlpame por haberte gritado, discúlpame por haber levantado la voz, etc. Volvamos al inicio, entonces vuelve la luna de miel. Y este círculo de la violencia se hace eterno hasta el punto de que ya no solamente es un grito, sino son golpes. Es muy difícil salir del círculo de la violencia, porque las situaciones que se generan en la pareja generalmente lo que hacen es debilitar la idea, la autoimagen de la víctima. Esto pasa en hombres y en mujeres. Por lo tanto, también es muy difícil saber si uno realmente está en un círculo de la violencia y de qué manera salir. Las condiciones por las cuales una mujer
que es la típica interpretación. Pero ¿por qué si a ella la están pegando y maltratando de esta manera? ¿Por qué no se va del lado de su marido? ¿O por qué no se va al lado de su mujer? Y lo que termina pasando es que la afectación psicológica es tan grande y es tanto el debilitamiento de la autoimagen y las situaciones que se empiezan a generar debilitan tanto la autoestima de hombres y mujeres que no alcanzan a comprender la valía que tienen y se quedan en círculos de la violencia. Y esto pasa en todas las violencias, incluso en las violencias universitarias. Ahora, bueno, son muchos temas a los que me quiero referir. La historia de las violencias en Colombia también está íntimamente relacionada con el conflicto armado. El cuerpo de las mujeres ha sido trinchera de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres hemos sido violadas, violentadas, abusadas de todo tipo, con propósitos de guerra, con propósitos del conflicto por un lado, pero también como una forma de sancionar a otros, ¿no? Entonces los guerrilleros violan a las paramilitares y así sucesivamente se convierte en una sucesión de agresiones y de venganzas. Particularmente en Colombia ha habido avances importantes en el tema normativo a través de las historias nefastas que hemos vivido. Una de ellas es el caso de Roselvira Celi. El caso de Roselvira es la que detona la inclusión del feminicidio en el Código Penal. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es cuando una persona, hombre o mujer, lleva a la muerte a una mujer a través de ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Posiciones jerárquicas, ser su pareja, haber tenido una relación de amistad y sobre todo, para poder determinar el feminicidio, es la cosificación del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que planteaba acá la doctora. La cosificación sexual es cuando el cuerpo de una mujer se convierte en un objeto de placer sencillamente por el placer. Esa es la cosificación. Es uno de los criterios del delito de feminicidio. Y como el tema también de este foro es el acoso sexual, hay que hacer claridad sobre varios actos que son delito, que están sancionados por el Código Penal, que son los actos sexuales abusivos y las violaciones. La gran diferencia de unos contra otros es que las violaciones o el acceso carnal violento está íntimamente relacionado con las penetraciones, generalmente sobre mujeres, aunque también hay que aclarar que los hombres también sufren de violaciones. Incluso, este dato es muy interesante, la doctora decía, del 70%, del 30% de las mujeres que denuncian, del 20% de las mujeres que denuncian, solamente hay una sanción, eso se llama la cifra negra de criminalidad. En hombres es mucho mayor, ni siquiera alcanza el 10% de hombres violados, de hombres accedidos carnalmente, porque también hay acceso carnal a hombres y hay abuso sexual de hombres. ¿Cuáles son los actos sexuales abusivos entonces? Son todas aquellas acciones que no implican relaciones sexuales o penetración sexual, pero que son degradantes para la intimidad y la libertad sexual de hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Palabras, tocamientos, insinuaciones, exhibicionismo, todos esos son actos sancionados por el Código Penal. Ahora, si me preguntan a mí, ¿es necesario o es posible que esta clase de comportamientos que se generan en ambientes cerrados o en ambientes íntimos como las universidades o incluso las casas deberían llegar a ser sancionados penalmente? Yo no sabría cómo contestar, porque de todas formas el derecho penal es muy agresivo, genera una sanción que es la pérdida de la libertad, y en cualquier caso tocaría entrar a observar si la persona que comete estos actos
puede ser resocializado o puede ser restablecido también en su vulnerabilidad. Con todo esto lo que les quiero decir es que finalmente terminamos siendo víctimas de víctimas. Las personas que han sido, que eso es otro tema, las personas que han sido víctimas de violencia sexual infantil, sobre todo, tienen comportamientos que repiten la situación. Entonces, las personas que han sido víctimas de violencia sexual generalmente van a generar violencia sexual. Las personas que han sido víctimas de maltrato físico o psicológico generalmente van a comportarse y van a victimizar física o psicológicamente a otros. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe Carolina. Digamos que hasta esta parte es como las exposiciones o los puntos de vista que las invitadas nos traen para el día de hoy, pero pues la idea también, y en el ánimo del conversatorio, es escuchar por parte de los asistentes, también desde la misma mesa, si hay preguntas, observaciones, que también nos ayuden como a enriquecer la misma discusión y de alguna manera, creo yo, salir con elementos de posturas también diferentes que creo que enriquecen también pues este importante tema. Entonces no sé si entre los asistentes hay alguna pregunta dentro de la misma mesa o observación. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Deyanir Montes. Hago parte también del colectivo Reloj